Estar aquí, hermanos, y poder escuchar la palabra del Señor. Y vamos a recibirla en el nombre de Jesús. Vamos a abrir nuestra Biblia en la primera carta de los Corintios, el capítulo 14, el verso 20. Los niños van a salir para abajo, a ver si alguien les puede prender ahí de abajo también a los niños. ¿Ya está listo? Ok. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 20. Vamos a continuar hablando acerca de este tema de lo que son las lenguas y Primera de Corintios capítulo 14 verso 20. Cuando lo encuentre me dice amén. Vamos a leer hasta el verso 25, vamos a continuar en esta enseñanza del tema de lo que es el hablar en lenguas o el don de lenguas. Cuando nosotros miramos estos textos, es fácil para cualquier persona confundirse en lo que es la reunión, en lo que es una simple oración personal, en lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Es fácil confundirse en lo que es el hablar en lenguas, el don de lenguas, el orar en lenguas, el bautismo del Espíritu Santo. Es fácil confundirse, pero en el contexto, como lo miramos el jueves pasado, nosotros comenzamos a ver, y a ver si alguien me puede poner para que empiece a grabar ahí atrás, en medio, por favor. Okay. Si alguien puede recordar que el jueves pasado nosotros comenzamos a ver este tema y miramos que el apóstol Pablo, él está enseñando dentro de un contexto de la congregación. Esta carta no iba a ser leída en una casa, esta carta no está dirigida para una persona, esta carta está dirigida para una iglesia, para una congregación, para un grupo. Y cuando esta iglesia la leyera, ellos iban a entender el orden de lo que el proceder dentro de la reunión. Entonces el problema de los corintios, como todos nosotros sabemos, es que había un desorden en sus cultos, en sus servicios, en sus ágapes, en sus reuniones que ellos tenían. Dice la palabra que habían desórdenes, habían gente que se levantaba antes a profetizar, gente que se levantaba en medio de la predicación a querer hablar en lenguas, y no había, hermano mío, un orden sobre el cual la palabra del Señor podía fluir claramente, y de esa manera la iglesia podía entenderla, sino que cualquier persona, no existía, yo me imagino que no existía un púlpito central donde había un predicador principal que enseñaba a toda la iglesia. Yo pienso que tal vez ellos se reunían en un círculo, no sé cómo lo hacían, pero todo el mundo hablaba a la misma vez. Entonces había un desorden, y el apóstol Pablo quiere él hacer entender a la iglesia que la iglesia tiene un orden. Dice la palabra, hágase todo decentemente y en orden. Y el orden, hermano, no es como yo lo pienso o como usted lo piensa, es como Dios lo ha creado, es como Dios lo ha dispuesto. El orden, hermano mío, no es la mente de cada uno. El orden es lo que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, no podemos dejar el orden. Ok, yo pienso que esto es el orden, y alguien dice allá, no, yo pienso que así es el orden. No, hay un orden dentro de la iglesia, y Dios lo dejó claramente establecido en su palabra. El problema es que a veces pasamos nosotros las escrituras por arriba, hermano. A veces tocamos el agua y le tocamos, hermano, por arriba, así, hermano. Y sí nos mojamos un poquito la mano, pero si nos metemos para adentro, vamos a poder darnos cuenta qué hay dentro del agua. ¿Qué lo hace que esté ahí? ¿Por qué Dios ha provisto esta palabra? ¿Por qué los apóstoles? ¿Y por qué los amanuenses? ¿Y por qué la gente, los escritores, hicieron que esto permaneciera intacto para nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué no dejaron que se perdieran las escrituras? ¿Por qué? Porque, hermano mío, el orden es lo que posiciona a Dios en la iglesia. El desorden es lo que aleja a Dios de la iglesia. Mas el orden lo posiciona en medio de ella y lo hace que la iglesia participe de la presencia del Señor. Así que vamos a leer, hermanos, en el nombre de Jesús. 1 Corintios capítulo 14, verso 20 al 25. Si trajo su Biblia, hermano mío, lo puede buscar ahí porque no va a estar en el proyector.
1 Corintios capítulo 14, verso 20 a 25, y así: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Vamos a orar. Padre mío, pedimos en esta tarde de su poder, de su aprobación, de su unción, para poder predicar su palabra, Señor, porque esta no es nuestra, sino que es suya. Y usted, Señor, es el que nos unge y nos aprueba para que la presentemos claramente como tiene que ser. Yo ruego que usted me unja, me lave, me purifique y que pueda ser un vaso útil en sus manos. Y así también, Señor mío, que esta bendición se extienda a mis hermanos oyentes, que cada uno, Señor, reciba de parte de Dios, Señor, lo que usted tiene para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, yo ruego que su nombre sea glorificado. Amén. Den un aplauso al Señor y tome su asiento en el nombre de Jesús. Aleluya. Hermanos míos, cuando el apóstol Pablo empieza a escribir a los Corintios, él no escribe una carta con un toque o con un enfoque de establecer una doctrina. Primeramente, aunque lo hace, su principal enfoque es corregir. ¿Por qué? Porque él ya había estado en medio de los corintios. Él ya les había enseñado a ellos lo que son los dones, lo que son las manifestaciones, lo que son las operaciones. Entonces ellos ya tuvieron tiempo para preguntar al apóstol Pablo cómo se debía hacer, qué se debía de hacer, de qué manera se debía de hacer. Ellos ya tuvieron el tiempo, ya pasaron el tiempo, el momento, y el apóstol Pablo se fue. Entonces resulta que, no me acuerdo si eran los de Cleofas, o no me acuerdo de dónde, que habían llegado a donde el apóstol Pablo con todas estas inquietudes, con una carta escrita diciendo, con un montón de preguntas, con un montón de problemas que estaban pasando en la iglesia de Corintio. Entonces, uno de los más grandes problemas era el desorden. Uno más grande de los problemas es que no se había comprendido claramente el tema de los dones sobrenaturales. Entonces, ellos estaban usando como ejemplo el modelo de la diosa Atena, de la diosa Astarte, de la diosa de la fertilidad, de los templos paganos, para decir, ok, de esa manera es como se procede también dentro de la iglesia. El apóstol Pablo dice, no es así. Y por eso escribe 14 capítulos para atrás hablando de todo eso. Pero llegamos a este momento del tema de las lenguas. Y usted tiene que ambientarse en la cultura de los griegos en aquel tiempo, hablemos de 1900 o 2000 años atrás, sentarse en la silla en un culto de adoración a la iglesia de los Corintios para entender lo que estas palabras dicen. Porque si usted mira estas palabras desde el punto de vista de nosotros ahora, de estos tiempos, usted se va a confundir, usted no lo va a entender. Usted va a decir, oh, pero hermano, ¿qué problema hay? No va a entender el problema. Entonces yo como predicador tengo que a usted exponerle, tengo que llevarlo, transportarlo a ese tiempo para que pueda entender y de esa manera después aplicar yo a usted lo que la palabra del Señor está queriendo decir en estos textos. Lo primero que esto viene trayendo es el tema de las lenguas. Es el tema de que el apóstol Pablo les quiere decir a ellos que profetizar es mayor que hablar en lenguas. Que el don de lenguas no es un don final, sino que es un don inicial. O sea que no es el fin el hablar en lenguas, sino que el fin es profetizar.
Eso es lo que quiere que ellos tengan. ¿Por qué? Porque la iglesia de los corintios se habían dejado ellos llevar por el hablar en lenguas, y todo el mundo hablaba en lenguas, y había un tremendo desorden. Y el problema es que cuando hablaban en lenguas nadie entendía muchas veces lo que estaban hablando. Entonces, ¿qué sucedía? No había edificación. Y los dones dentro de la iglesia son para la edificación. No son para el placer de nadie, sino que son para la edificación. Si el don no está edificando, hermano, no está cumpliendo su función. Se está perdiendo. Como cuando usted tiene una cubeta de agua y le deja la llave abierta y se empieza a rebalsar. Hermano, si nadie está tomando esa agua, hermano, se está perdiendo el agua. Así también, si nadie está ocupando del don, si el don no está siendo claro en la congregación, si no está siendo usado, se está desperdiciando o se está mal usando el don que Dios ha dado. Entonces el apóstol Pablo, en los versículos anteriores, él explicaba a ellos y él les decía acerca del orden del servicio y el tema del don de lenguas, dejándolo claro en los versos anteriores. Él dice que el hablar en lenguas es un hablar del Espíritu. Es algo que Dios pone en sus hijos, es algo sobrenatural, pero que si no hay intérprete, si no hay quien lo interprete, es como címbalo que retiñe, es como flauta sin dar un tono, como dijimos, es como que yo tocara el piano, así nomás, y era loca. Es como tocar trompeta, dice él, sin dar tono cierto. Nadie sabe si es momento de guerra o es momento de descanso, nadie sabe. Entonces él comienza a decirle, ustedes están abusando del don de lengua. ¿Por qué? Porque no hay intérprete. Entonces esto parece un desorden, un alboroto. Es como que alguien está queriendo preparar un caldo y le mete azúcar y le mete sal y le mete vinagre y le mete un montón de cosas y le mete un calcetín. Y aunque todas esas cosas son útiles, pero cada una en su lugar. Entonces él está ahí haciéndole entender. ¿Pero dentro de qué contexto? Del don de lengua. Él dice que cuando uno habla en lenguas, habla a Dios, ora a Dios. Es una oración con Dios. Pero el don de lenguas es aquella manifestación que es dirigida, escuche bien, dentro del servicio. Y vamos a mirarlo más adelante. Donde un hermano comienza a hablar una lengua y otro comienza a interpretarle. ¿Para qué? Para que la palabra interpretada al lenguaje de los hermanos se entienda. No es aquello que usted dice cuando está orando, no es que usted está orando en lengua. Pero el hablar en lenguas que se refiere al apóstol Pablo aquí es cuando llegaba el predicador o llegaba el hermano que quería hablar, él decía, tengo una palabra de Dios. Ok, hermano, hable. Habla en lengua. Y todos quedaban como que, aleluya. Sonido incierto, nadie entendía. Entonces el apóstol Pablo lo que él quiere es que, ok, pueden ustedes orar en lengua cada uno. Y ahora vamos a entrar, pero en el tema de cuando le toca el turno a uno, tiene que haber un intérprete. Comenzamos ahí con el capítulo 14, verso 20, continuamos ahí, dice ahí, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino seáis niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. La Biblia en lenguaje sencillo dice, hermanos en Cristo, sean inocentes como niños, dice. Pero no piensen como niños, piensen como personas maduras. O sea, ¿por qué? Porque el problema de un niño, hermano, la madurez, ¿qué es lo que hace la madurez? La madurez pone la misión o el plan por encima de los sentimientos o los placeres, por encima del egoísmo. Cuando yo soy maduro, hermano, yo pongo a Dios y la misión por sobre lo que estoy sintiendo, por sobre lo que estoy pasando. ¿Qué quiere decir con esto? Que los niños no son así. Los niños hacen lo que ellos sienten sin importar la misión, sin importar el propósito de Dios. Entonces eso es todo el plan de Dios. Lo que Pablo quiere que entendamos es que la edificación congregacional, en el momento de cuando la iglesia se reúne, la edificación de la iglesia es lo más importante, no usted como persona. ¿Qué significa esto? Que ok, si estamos todos congregados y de repente se me pasa a mí el micrófono y me dice, hermano, tengo una palabra de Dios, sí. Y
yo digo, empiezo a hablar, y desafinado me pongo a cantar. Ok, yo, hermano mío, estoy teniendo un tiempo con Dios, estoy teniendo un encuentro con Dios, estoy adorando al Señor. ¿Y los demás hermanos? ¿Qué pasa con los demás hermanos? Nomás están mirando, hermano. Nadie entiende. Usted tiene un tiempo con Dios, usted tiene un encuentro con Dios, usted está en la gloria, hermano mío, con su voz, de pito, de lo que sea, pero usted está en la gloria, hermano. Pero los demás hermanos, cuando se reúnen, dice la palabra, toda la iglesia debe de entender lo que se trata el tema. Toda la iglesia tiene que ser edificada. Nada debe de quedar ahí sin entenderse. No podemos ser como niños egoístas que piensan solamente en él. El don de lenguas es un don inicial y no final. El final de las lenguas es que alguien las interpreta. Que alguien las interprete. Y si no hay interpretación, hermano mío, entonces no hay edificación. Si, eso es lo que el apóstol Pablo quiere. Que si nadie interpreta, que si el predicador se para y comienza a hablar en lengua, si el hermano que le toca su turno de hablar comienza a hablar en lengua y nadie interpreta y nadie entiende, no hay edificación y se perdió el tiempo. Y el tiempo no se debe de perder. ¿Por qué? Él dice, no seáis como niños. Y usted tiene que empezar a ver, este texto es tremendamente profundo. Yo le pido que usted se agarre, si no se va a quedar colgado a mitad del camino. Porque comienza poco a poco a introducirnos hacia Isaías. ¿Ah? Ahora va a ver. No seáis como niños. ¿Cómo son los niños, hermanos míos? ¿Son emocionales primeramente? ¿Cómo hablan los niños? Papi, tati, Ok, usted como ya lo conoce, entiende más o menos lo que quiere decir. Pero le dice, mijo, por favor, explícate bien. Pues no puede, hermano. El niño está tratando, está diciendo papi, papi, aquí estoy, papi, te amo, está expresándose, pero como todavía el niño no se entiende lo que está queriendo decir. Entonces, así estaban los corintios, hermano. Estaban apasionados, entregados y hablando en lengua y un montón de cosas, hermano. Gloria a Dios. Pero nadie estaba entendiendo lo que estaba pasando. Nadie estaba siendo edificado. Era como una guardería guiada por otro niño mayor. Niños con niños hablando con niños, al final nadie se entiende. Y se van a su casa vacíos. Entonces, él está diciendo, si ustedes sean como niños, pero ¿en qué concepto? En la malicia. Sean puros. Un niño no piensa que alguien lo está engañando. ¿Por qué viene justo esto después del capítulo 13 que habla acerca del amor? ¿Por casualidad? Hermano, todas estas palabras son escritas inspiradas por Dios. Tienen un perfecto orden. El apóstol Pablo les dice, ustedes tienen que amar con ese amor ágape. No deben de ser ustedes como gente adulta que ve malicia en cualquier lado. No, ustedes confíen en Dios y amen. Y sean como niños en el amor, sean como niños en la fe. Un niño siempre cree. Un niño no piensa que lo están engañando. Un niño no está viendo maldad donde no hay. Pero maduros, dice, en la manera de pensar. No como un niño cucutata que anda ahí y que a mí no me importa. ¿Y qué hace un niño, hermano mío? ¿Qué hace un niño en el supermercado cuando no le compran algo? Un berrinche. Bueno, mamá, yo quiero mi juguete, que me traiga mi juguete, que si no me lo compran yo aquí me enojo y me hago del baño aquí. El niño, ¿cierto? El niño, él dice, no, sean como niños de corazón, pero adultos, maduros en su forma de pensar, serios, honestos, rectos, ordenados, educados. ¿Por qué? Porque ellos tenían una locura con el tema de la lengua. Ya habían llegado gente a llevarle quejas, que era una locura, hermano. Que entraban al servicio y era un desorden, pero una cosa, pero que ya hasta el evangelio se estaba disminuyendo. ¿Por qué? Porque no se estaba predicando el evangelio, sino que solamente se estaba enfocando en los dones. Los dones son importantes, lo hemos dicho. Pero la congregación, la edificación es lo más importante. Mucho más importante que los cantos y que todo, la edificación.
Entonces ahora vemos como en el siguiente versículo, el verso 21, el apóstol Pablo nos lleva a nosotros a compararnos con algo que pasó con Israel. Y con un tema profético que tiene que ver con Israel, con el pueblo de Dios, con Judá, con Efraín, con todos ellos. ¿Por qué? Porque para entender este capítulo tenemos que nosotros irnos a Isaías. Porque mira lo que dice el verso 21, el que sigue. Dice, en la ley está escrito. ¿Por qué dice la ley está escrito? La ley, hermanos míos, no, para Jesús, ¿cierto? Cuando él dijo, no está escrito en vuestra ley, vosotros sois dioses. Eso está escrito en los Salmos, ¿cierto? Porque todo el Antiguo Testamento es tomado como una ley. Donde le pone el apóstol Pablo aquí. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré de pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Ok, ¿qué es el concepto ahí? Ni aún así me oirán. ¿Por qué? Porque les había mandado profeta que hablaba de hebreo y no le quisieron escuchar. Les mandó cautividades, pueblos babilónicos, persas. Imagínense, de repente llega un persa a su casa y le dice, ¿cuánto está? Y usted se queda como que, y le agarra a su hija, y le agarra a su hijo y todo. De una manera u otra trató Dios de hablar con Israel y no se arrepentía. ¿Me entienden? Entonces, mire lo que dice ahí en Isaías 28:8. Se lo voy a leer para que entienda, porque de aquí he tomado el texto para el apóstol Pablo exponerle a ellos. Isaías 28:8 dice, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. A ver, fíjense primero ustedes, ¿qué es una mesa llena de vómito y suciedad? ¿La mesa de dónde? ¿Qué estaban haciendo? Borrachos. Entonces el borracho se embriaga y vomita, y toda la mesa dice, porque toda la mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. O sea, está lleno de embriaguez, de borrachera, de descontrol. Y hermanos, dice la historia que así se burlaban de Israel. Borrachos delante de él, así se burlaban, disculpen, de Isaías. Cuando Isaías le iba a hablar la palabra, ellos se burlaban de él. ¿Quiénes? No solamente el pueblo, miren lo que dice después. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? O sea, ¿qué? ¿A los bebés? ¿A los que balbucean? ¿A los que no saben de hablar? ¿A ellos se les va a enseñar? Porque mandamiento tras mandamiento, aquí empieza a hablar como que a los bebés. Pasito tras pasito, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, el Señor tratando con Israel de una manera o de otra, de poquito, de mucho, de a poquito, de pasito, mandando profetas, mandando un montón de personas, de gente para poder hacerlos a ellos entender, y nada. Y ahí llega el verso que el apóstol Pablo usa, Isaías 28:11. Porque lengua de tartamudos, en extraña lengua hablará a este pueblo. Hablará al futuro, ¿cierto? Hablará a este pueblo. A los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado. En eso sabemos que el reposo es Cristo. Y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. ¿Qué se refiere entonces al apóstol Pablo? Él está diciendo, en el tiempo de Israel, cuando ellos vivieron, cuando ellos recibieron la palabra de Isaías, ellos recibieron una corrección. ¿Por qué? Porque Isaías iba con ellos con palabras, en su propio idioma, en su propio lenguaje, ellos no la querían aceptar, se burlaban de él. Borrachos. Si usted lee después de esos pasajes, usted va a ver que dice, el del sacerdote, todos hermanos estaban embriagados, todos estaban borrachos. Nadie, hermano mío, estaba buscando la palabra de Dios. Se habían apartado completamente de la palabra de Dios. Y el Señor trató de hablarles a ellos con un lenguaje que ellos no entendían. Y les envió, hermanos, pueblos sobre ellos para que los conquistaran. A ver si así entendían y ni así entendían. Y luego, en el día de Pentecostés, hermano mío, aleluya, ¿qué necesidad había de que se hablase en otras lenguas? Si al final a todos se les podía hablar en griego, hermano. Porque todo el mundo hablaba griego, si uno se podía comunicar, no podía comprar, no podía vender. Griego tolomaico, el griego de aquellos tiempos,
el riego común, el riego koine. ¿Qué sucede? ¿Y por qué el día de Pentecostés, cuando llega el Espíritu Santo, se habla en lengua? ¿Por qué? Porque es promesa de parte de Dios. Y no solamente lengua, dice lengua de tartamudo. ¿Por qué? Porque cuando ellos, hermano mío, el Señor tratando con tanta misericordia de hablar de Israel, un borracho cuando habla, un borracho tartamudea. Isaías se manifestaba la palabra de Dios de una manera ilustrativa en él mismo. Él les hablaba con tartamudeo, él les hablaba con todo esto. Así no lo entendieron, y el día de Pentecostés tampoco lo entendieron. Solo un grupo lo entendió. Pero no todo Israel lo entendió. No la nación de Israel lo entendió. Entonces el Señor está condenando la embriaguez, está condenando la embriaguez del pueblo de Dios, el apartarse de sus mandamientos. Y Él dice que tendrá que hablarles a ellos como extranjeros, como niños, como tartamudos, pero aún así no irán. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con los corintios, hermano? ¿Por qué el apóstol Pablo pone ese texto ahí entre medio? Como que lo avienta así. Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque los corintios se gloriaban en saber en lengua. Se gloriaban en que hablaban muchísima lengua, y por eso el apóstol Pablo dice: yo hablo más lengua que ustedes. Ellos se gloriaban y sus servicios supuestamente estaban llenos del poder de Dios, como los servicios de la diosa Atena, como los servicios de las diosas Tarot y todas esas dioses, donde las profetas de esos dioses paganos eran poseídas y comenzaban a hablar en lenguajes extraños, endemoniadas. Entonces ellos decían: nuestros servicios son más poderosos que los de ellos porque hablamos más que ellos. Pero ellos no entendían que las lenguas, hermano mío, las lenguas, si no hay interpretación, son un desorden. ¿En qué contexto? Ok, hermano, entonces nadie tiene que hablar de lenguas. No, sí, pero en el contexto de la predicación, en el contexto del hermano que se para a hablar, en el contexto del hermano que está dirigiendo. Separado, y mire, ahora lo está agarrando, pero mire, sigue leyendo y va a estar clarito, hermano. ¿Qué dice el verso 22? Así que las lenguas, o sea, después de haber hablado de este tema de que en extrañas lenguas a través de este pueblo, dice: así que las lenguas son por señal. A ver, Israel, ¿fueron una señal para quién? No a los creyentes, no al pueblo de Dios, no a la iglesia, sino a los incrédulos. Hay que seguir leyendo. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Qué significa esto? Por favor, explíquemelo. Miren, el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de la lengua es una cosa, lo tenemos claro. Cuando alguien recibe el Espíritu Santo, habla de lenguas por primera vez. Ok. El hablar de lenguas cuando oramos, ¿no es cierto? Oramos con Dios. Ok. Ahora, Dios hablando en lenguas al pueblo, ¿qué significa eso? ¿Una señal de que ellos están bien? No, hermano. En la torre de Babel, ¿qué hizo Dios? ¿Unió la lengua? Confundió la lengua. ¿Qué hace Dios? ¿Qué estaba en los turitos se gloriaban? Y el apóstol Pablo dice: no, muchachos, están mal. ¿Por qué? Porque nadie está entendiendo. Y el Señor, cuando habló con Israel en lengua, era porque ellos ya estaban condenados, porque no querían creer. Eran incrédulos. Hermano, el incrédulo no entiende. Para ellos son lenguas. Entonces, si usted se gloria, que aquí habla mucha lengua y todo eso, y que el pastor nos habla en lengua, ¿y qué entiende? Pues no entiendo nada, pero el pastor nos habla en lengua. Es una señal de condenación. Es una señal de ustedes son incrédulos, por eso no entienden. Pero la profecía, ¿qué es la profecía? Hablar directamente de parte de Dios. ¿Para quién es la profecía? Para los que creen. Porque los que creen son los con los que Dios habla. Dios les entrega su palabra, Dios les entrega su voluntad, Dios les entrega su plan en su
su propio lenguaje para que ellos lo entiendan. Entonces le dice, Corintios, ustedes no se gloríen porque ustedes no están entendiendo de que si no hay intérprete, esto es un desorden y no es señal de que Dios está con ustedes, sino es señal de que el desorden y la carnalidad y la inmadurez se apoderó de sus servicios. ¿Ah? Los que no creen, escuchen, por las lenguas se manifiesta que no creen. ¿Por qué? Porque no entienden. Pero los que creen, por la profecía se manifiesta que creen. ¿Por qué? Porque entienden. Usted es creyente y por eso cree, entiende. Ahora, si esta iglesia no estuviera Dios, hermano mío, quién sabe qué cosa estuviera yo predicando de mi boca ahora. Y no solamente el lenguaje, sino el sentido de lo que estoy hablando. ¿Cuántas iglesias se predica cualquier basura? Se predican tonterías, chistes, bromas, cuentos. Hasta dice el apóstol Pablo a los Timoteos, cuentos de viejas, tradiciones, fábulas, mentiras, pactos de mentiras que nunca Dios ha hecho, cosas que nunca Dios ha dicho, cosas que nunca Dios ha pedido. Se predican, hermano mío. Y nadie entiende, pero todos dicen, no, pues esto debe ser. Pero cuando la palabra de Dios está claramente presentada, hermano, la iglesia es edificada y la iglesia entiende lo que Dios está queriendo decir en su escritura. No es condenada la iglesia, hermano. Por eso más adelante, en los otros versos, en el verso 27 y 28, voy a adelantar un poquito solamente para tomar esos versos. Dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. Y uno ahí tiene que ver el problema. ¿Por qué dice 2 o a lo más 3? ¿Acaso no tenían un solo predicador? No, hermano. En los Corintios todos hablaban a la vez. Entonces estaba uno de repente queriendo explicar a otro y el sonajero que había alrededor de gente, hermano. No había micrófono. No había alguien que agarrara el micrófono. Cada uno podía hablar. Si no hay púlpito, hermano, yo hago un círculo, todos hablamos, hermano. No había un orden. Si habla alguno en lengua extraña, hace esto por 2 o lo más 3. ¿Y por qué? Por turno. Y uno interprete en la congregación, en el orden del servicio. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y ¿qué? Y no habla en lengua. No dice eso. ¿Qué dice? Y hable para sí mismo. ¿Y para qué? Y para Dios. O sea que si no hay intérprete, póngase a hablar. Tranquilo en su lugar. Hermano, dice para no impidáis de hablar en lengua, tenemos que hablar en lengua. Pero si no hay intérprete, hermano mío, ¿qué? Ya pasó su turno, nadie no hay un intérprete, póngase a hablar por allá. Por eso dice el verso 23, volvemos a donde estábamos. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, ¿ok? Todos los hermanos, ¿ok? Usted mire también el otro lado de esta palabra, hermano. ¿Ok? Si toda la iglesia se reúne en un solo lugar, ¿qué sería lo contrario de eso? Que cada uno esté solo en su casa. Ok, cuando yo estoy solo en mi casa, yo puedo orar al Señor, yo puedo hablar en lengua, yo puedo todo ser tranquilo, no hay ningún problema. Pero ahora, si toda la iglesia se reúne, dice la palabra, en un solo lugar, y todos, no dice la palabra todos, eso significa todos, significa a la vez. ¿Cierto? Y todos, dice, hablan en lenguas. Ok, ese segundo todos, ¿a qué se refiere? El primer problema que había, eran dos problemas de los de lengua. Era que todos hablaban a la vez y cuando se componía la cosa, ok, ya todos dicen, ¿por qué vamos a hablar por turno? Eso sería que el que le pasaba el micrófono supuestamente que tenía que hablar, hablaba en lengua. Y el segundo, hablaba en lengua. Y el que seguía, hablaba en lengua. Y los 20 hermanitos que habían, todos hablaban en lengua y ninguno interpretó. Todos. ¿Y qué dice? Hablan en lenguas. Y entran indoctos o qué? Incrédulos. Hay dos tipos de personas. ¿Quiénes son? Los indoctos y los qué? Los incrédulos. Los incrédulos son los que no creen, ¿cierto? Los que no tienen fe.
Pero los indoctos, ¿quiénes son? Los que tienen un poquito de conocimiento. Un poquito pero no todas, tienen un poquito. No han sido doctrinados, o sea que tienen fe, porque creen en Dios, pero no conocen los misterios de Dios, no conocen la palabra. Son nuevecitos, recién entrados, entran. No dirán que estáis locos, dice la palabra. ¿Por qué? Porque no entienden lo que está pasando, no entienden lo que se está hablando. Se paran de uno a hablar, pero no hay intérprete. Entre todos hablan y nadie interpreta. Y recordemos que está hablando del don de lengua, ¿cierto? Verso 24. Pero si todos, ¿cierto? Ahí se refiere cuando dice el turno, todos. Porque ¿cómo se hacía antes? Se decía, todos hablaban. No era como acá, hermano, que tiene un micrófono, ¿cierto? ¿Cómo hacían antes? Todos en la casa, se reunían en la casa de la hermana Chuntita, ¿ok? Todos allá, los hermanos de la iglesia, 20 hermanos, ¿ok? Entonces empezaban, denle a usted, hermano. Pues yo, hermano, estuve orando la semana al Señor y Dios me mostró, está dando, ok. Si yo en ese momento me paro y hablo en lengua, nadie me entiende. El que sigue habla en lengua, nadie lo entiende. El que sigue habla en lengua, nadie lo entiende. El que sigue y pasan todos y llega un indocto y no entiende a nadie. Pero si dice, pero si todos profetizan, ¿qué significa ahí? Todos hablan directamente de parte de Dios un mensaje claro. Claro. Y entra algún incrédulo o un indocto, por todos, ¿por quién? No nomás por el predicador, por todos es convencido, por todos es juzgado, hermano. ¿Qué sucede entonces? Lo oculto, dice el verso 25, de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Por qué? Porque la predicación es clara. Pero ¿qué sucedía si se levantaban todos a hablar en lengua y no había intérprete? ¿Qué pasaba? No había claridad, no había edificación. Y en ninguna manera, como dicen los bautistas, como dicen los luteranos o los anglicanos, cualquiera, en ninguna manera dice que no se debe hablar en lengua. El hablar en lengua, el don de lenguas es si hay intérprete. Y si no hay intérprete, hermanos míos, calle. Más en tiempo donde no había una Biblia, hermano. En aquellos tiempos no había Biblia. En aquellos tiempos no era como ahora que un pastor, un predicador es el que habla. En aquellos tiempos todos compartían, hermano. A la vez, como cuando nos juntamos en la célula. Todos compartían a la vez. Lo que Dios le había dado a un acontecimiento, un testimonio. Dice la palabra, cuando reunís entre vosotros hay doctrina, hay profecía, hay enseñanza, hay salmo, hay oración, hay un cántico, hay revelación. ¿Qué hay, hermano? Dice. ¿O no? Eso dice la palabra, cuando se reúnen. Entonces, hermano mío, el centro de estas palabras del apóstol Pablo que él quiere exponer es que la predicación tiene que darse con claridad. Tiene que haber claridad en el mensaje. Y si no, la iglesia no es edificada, se perdió el tiempo en lo que se está haciendo, en el evento que se está celebrando. Pero cuando la iglesia, hermano mío, está en un orden, cuando el predicador está predicando la palabra de Dios de acuerdo al que el Señor la expuso, yo quiero decirle que cuando el predicador habla la palabra de Dios con verdad, la unción de Dios, la aprobación de Dios está sobre él, y la palabra de Dios se convierte en algo vivo y en algo eficaz, y se convierte en una espada de dos filos, y se convierte en un martillo que rompe la piña, y se convierte en algo vivo que comienza a trabajar en la persona. Pero cuando no es clara, la gente se va más confundida de lo que entró. Pero ¿qué sucede cuando el predicador está predicando una palabra? El predicador se ha preparado, ha buscado de Dios, ha estudiado el texto, ha estado buscando la presencia del Señor y se ha preparado, hermano, y ha entendido lo que el Señor quiere decir y tiene un mensaje para la iglesia de acuerdo a las Escrituras y no de acuerdo a su corazón, hermano. Entonces él empieza a predicar, la unción de Dios lo comienza a respaldar, y la congregación que empieza a hacer, hablar en lengua, no, la congregación empieza a decir amén, amén.
¿Qué sucede en una congregación donde el predicador predica y los hermanos están? ¿Ah? ¿Qué sucede, hermano mío? Y obvio que siempre los incrédulos se sientan en la última silla. Empiezan a mirar cómo los hermanos mueven la cabeza, dicen que no, están andando para el lado, están en el celular, están texteando, están parando para el baño, están jugando y están durmiendo. ¿Qué dicen que eso? ¿Qué ven los incrédulos? ¿Qué imagen ven los incrédulos? No están locos. ¿Por qué? Porque el hermano lo veo arriba que está predicando con todas las ganas, por abajo los hermanos están todos callados. Como que lo que está diciendo es mentira. Como que lo que está predicando es mentira y es su propio corazón. Entonces el incrédulo, el incrédulo dice, pues si los mismos hermanos que van ahí le creen, ¿por qué le voy a creer yo? Por eso la iglesia tiene que estar envuelta con el predicador. La iglesia debe de apoyar la palabra. ¿Por qué? Por eso le dice predico del predicador. Eso quiere decir apóyelo, diga amén. Si le está predicando lo que es verdad y usted lo cree, diga amén, hermano. Amén, hermano. Amén, hermano. Por eso dice la palabra, si alguien habla en lengua y el del lado no lo entiende, ¿cómo dirá el del lado amén a tu acción de gracia? Si no lo entiende. Ahora, si lo entiende, usted tiene que decir amén a lo que está diciendo el predicador, si eso es verdad. Y si usted no cree que es verdad, quédese callado. ¿Me entiende? O sea, el servicio de adoración. Imagínese usted cuando va a un estadio. Los jugadores cuando se enojan con la barra, ¿sabe cuándo es? Cuando la barra no apoya. Estamos tratando de vencer a un adversario y la barra está toda. Y el jugador le dice. Y la barra empieza a cantar. Y empieza a temblar el estado del nombre del otro equipo. Como que. Impacta. Porque no nomás son 11, son todo el estadio. Ve lo importante que es usted, no solamente como simple oyente, sino como hermano que está para respaldar. ¿Por qué? Porque usted viene a prestar aquí en la iglesia un servicio. Cuando usted dice, hermano, ¿para dónde va? Yo voy al culto. Usted no viene al templo, usted viene al culto. ¿Qué es el culto? Es servicio. Yo vengo a servir al Señor. ¿Y de qué manera sirvo? Yo solamente estoy oyendo. Usted no está oyendo, usted está apoyando, usted está participando, usted está testificando. Está testificando de lo que el predicador está diciendo es verdad. Si no lo está haciendo, hermano mío, o usted no está convencido, o le falta que Dios lo estremezca un poquito y lo despierte para hacerle entender, mi hijo, ¿sabes dónde estás? Aquí no estás en el McDonald's, aquí estás en la casa de Dios. Y esta es casa de Dios y puerta del cielo. Aquí Dios se mueve, aquí vienen los adoradores, aquí se reúne la iglesia, aquí se predica la verdad más grande, aquí se predica el misterio de la piedad, aquí está la columna y baluarte de la verdad, la iglesia. ¿Me entiendes? Por eso hacemos el esfuerzo de venir acá y de que si venimos, que si llegamos, es como que de repente usted va y paga un ticket para ir a ver una movie y se duerme en el cine. O usted de repente va al buffet y va a ir a comer y de repente, pues que no, que se la pasa en el baño y se va para la casa. Yo otro día fui a comprar a Walmart algo y estaba tan emocionado con el tema de la actividad del río. Y yo le estaba diciendo a la cajera ahí, una tarjeta, mire, para que baje. Entonces, ok, pues voy a tratar de ir, bonito. Entonces yo me voy. Y me di su bolsa. O dejar de hacer como que vine a la Walmart a comprar, no vine a predicar. Aquí vino usted acá. Quiero decirle que si usted vino aquí a adorar al Señor, a escuchar la palabra, a participar, a servir a Dios con alegría. Por eso dice la palabra, servir a Jehová con alegría. En el mismo salmo que dice entrar por sus puertas con acción de gracia, dice servir al Señor con alegría. Porque cuando uno entra a la casa de Dios, uno entra a servir. ¿A servir de qué? O de predicador o de testigo. Cuando se hace la boda y se invita a la gente, no nomás es para que vengan a alegrarse con uno, es para que también sean testigos.
Y el Señor dijo por boca de Isaías: vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Fuera de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Usted es testigo. Usted debe de respaldar. Esa es la aplicación para nosotros en este tiempo, porque tenemos la palabra profética más segura, tenemos el canon de las Escrituras. Ya no se hace tan necesario que yo me ponga, y si Dios lo quiere, pues Dios lo puede hacer. Dios puede tomarme, yo comenzar a hablar en lengua, y Dios puede levantar a alguien, y hermano, lo haríamos. Entonces yo comenzaría a hablar en lengua, y alguien que pudiera interpretar. Y si yo lo hice, no voy a interpretar, hermano mío, créanme que le pasaría el micrófono a usted, pero quiero decirle que el espíritu de los profetas es sujeto a los profetas. O sea, tampoco yo entraría en un descontrol que Dios no pudiera parar. Pero ¿por qué le digo todo esto? Porque la cosa tiene que quedar clara. Nosotros creemos en la lengua, nosotros oramos a Dios en lengua, creemos en el bautismo del Espíritu Santo hablando en lengua, nosotros creemos todo lo que la palabra del Señor nos ha expuesto, pero en el tema de la congregación, de la reunión, eso es lo que está hablando el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, porque los Corintios tenían una iglesia desordenada. Y el apóstol Pablo dice: en el desorden no habita Dios, sino Dios es un orden, porque Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de ¿qué? De paz, de orden. Póngase de pie. Entonces, nosotros al mirar estos textos, hermanos míos, vemos lo interesado que está Dios en su iglesia. No solamente Él la salvó y la rescató y la compró como aquella persona que viene a Estados Unidos, junta dinero, se compra un terreno en México y lo deja tirado para toda la vida. No, Dios no hizo eso. Dios nos salvó, nos rescató y trabaja en nosotros. Y nos está hermoseando y nos está formando, y Él está muy preocupado, hermano mío, de que nuestra iglesia sea una iglesia bíblica, cristocéntrica, basada en la palabra. Dice la palabra que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Quiere decir eso, que la verdad está reposando sobre la iglesia sostiene la verdad, y cuando la iglesia se empieza a mover o empieza a dudar de su doctrina, la verdad comienza a moverse. La verdad comienza a estremecerse, la verdad se vuelve borrosa, la verdad se diluye, el sabor, el poder, la esencia de la verdad se comienza a perder. Y lo que en un tiempo fue algo poderoso, ahora no tiene poder. Hermano, alguna vez yo una vez estaba con una extensión, yo pensaba que estaba desconectada, hermano. Yo estaba jugando con mi boca chiquita, me tenía 9 años. Hermano, me dio un toque de corriente, hermano, tan fuerte, porque estaba conectada a la media pared. Pero una vez estaba jugando con una de teléfono, la rompí, me dio toquecito despacito, porque el voltaje es mucho más bajito. La iglesia comenzó con un poder fuerte, que cualquiera que la tocara, que cualquiera que la veía, quedaba impactado, decía: vean cómo se aman, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros. O sea, era algo impactante ver a la iglesia trabajar, ver moverse, ver cómo compartían las cosas, ver cómo era su orden, ver cómo trabajaban. Pero luego la iglesia comenzó a perder voltaje, y ahora es algo tan chiquito. Pero de nosotros depende restaurar una iglesia apostólica verdadera, tal cual como la iglesia del día de Pentecostés en el siglo XXI. Que Dios nos ayude a través de la exposición de las Escrituras a crear y presentar a una novia a Cristo nuevamente sin mancha y sin arruga, que se guarda y que disfruta de la palabra del Señor, que disfruta de ella, que la estudia, que la entiende, que la cree y que no es un lenguaje extraño. Porque ya no soy extranjero ni advenedizo. Ahora somos miembros del cuerpo de Dios. Y si somos miembros, entendemos el mensaje, si es que el predicador con claridad lo presenta. Vamos a pasar a orar en el nombre de Jesús para guardar estas palabras en nuestros corazones. Y vamos a orar, también vamos a interceder una vez más por aquellas familias
de aquellas peticiones que se presentaron. En el nombre de Jesús le vamos a pedir a nuestro Señor